Saludos a todos, queridos oyentes, más específicamente compañeros y profesor. Gracias por la oportunidad de dejarnos hacer este podcast. Nosotros somos psicólogos de formación de la Universidad Tecnológica Ecotec. Mi nombre es Eric Rivas. Junto con mis compañeras María Fernanda Naranjo y Lady Castro, vamos a usar esta próxima media hora para hablar de un tema que desafortunadamente es muy relevante hoy en día, que es el rol de la psicoterapia individual en el tratamiento de adicciones y conductas compulsivas. La psicoterapia individual puede ser una herramienta muy poderosa para superar adicciones y conductas compulsivas. ¿Qué la hace efectiva? ¿Qué tipo de enfoques existen? Sobre todo, ¿cómo puede ayudarte o ayudar a alguien que tú quieres, a un ser querido? Este tipo de tratamiento goza de beneficios como confidencialidad, personalización, la posibilidad de abordar la raíz emocional del problema de adicción, de conducta compulsiva. Y algunos enfoques efectivos también incluyen la teoría cognitivo-conductual, la entrevista motivacional, el enfoque psicodinámico, etc. Las adicciones y las conductas compulsivas son problemas complejos que afectan a millones de personas alrededor del mundo, ¿no? A menudo se las ha visto como una debilidad moral. Hay muchos sesgos donde una persona puede decir está ahí porque quiere, puede tratar de dejarlo cuando sea, etc. Pero hoy en día la psicología clínica actual las conceptualiza como trastornos crónicos que afectan el sistema de recompensa del cerebro. Esto se aplica tanto al consumo de sustancias como a conductas sin sustancia, como la ludopatía, la adicción a la tecnología, etc. Las adicciones, netamente, por su lado, son una enfermedad física y psicoemocional. Se crea una dependencia, una necesidad a una sustancia, pero también se puede dar con una actividad o una relación. En ambos casos se crea un impacto tangible y negativo en la vida personal de la persona, el contexto familiar, el contexto profesional, etc. Entonces vamos a hablar un poco más de esto en detalle a través de este podcast. Antes, deberíamos dar una breve contextualización ahorita en el siglo XXI. En el siglo XXI, especialmente después de la pandemia del COVID-19, se plantea que el tratamiento psicoterapéutico individual para específicamente las adicciones y las conductas compulsivas, estas han cobrado una relevancia importante. La crisis sanitaria no solo incrementó el aislamiento social, sino también la incertidumbre económica y el estrés emocional. También generó un aumento significativo en el consumo de sustancias y en las conductas compulsivas como los juegos en línea y las compras compulsivas o el uso excesivo de las redes sociales. En esta etapa post-pandemia se exigen intervenciones que integren diversas estrategias para la regulación emocional, para prevenir la ansiedad y las recaídas que impacten en lo psicosocial de las personas frente a las nuevas dinámicas digitales que se han favorecido tras las conductas adictivas. En la psicoterapia individual se consolida un abordaje clave por la capacidad de personalizar el tratamiento y atender factores emocionales y cognitivos subyacentes. Se ofrece aquí un espacio seguro para la reflexión y el cambio conductual. Hablamos de adicciones comportamentales. Bueno, nosotros como personas tenemos diversas actividades, diversas cosas, pero cuando ya pasamos a excedernos a un límite de exceso en esas actividades, entonces ahí esto no se convierte en una adicción, porque no sabemos, no llegamos al autocontrol, a saber la medida
del hasta dónde se debe realizar esa actividad. Por ejemplo, una persona puede empezar un viernes, llega a casa y se toma una cerveza. Eso de por sí no es un signo de alerta. Pero ¿qué pasa si es que ya no simplemente es el viernes, sino que pasa a ser el sábado y después el domingo y después lo empieza a hacer entre semana? Y poco a poco, puede ser a través de los años, una persona no se dé cuenta y se vuelve alcohólica. Entonces, no es tan simple como un día esta persona estuvo normal y a la próxima semana ya fue un adicto o tenía esta tendencia compulsiva de hacer tal cosa, sino que esas cosas toman tiempo y toman tiempo también en su tratamiento, en la sanación, en la curación, y en muchos casos no hay una curación definitiva. Una persona que ya fue alcohólica no puede volver a tomar porque puede recaer. Entonces, sí, cuando se deja como dices tú, las personas alcohólicas, cuando comienzan el tratamiento y dejan el alcohol, tienen que cero alcohol, si es posible, por toda su vida, porque solo una gotita de alcohol que vuelva a caer en su cuerpo genera otra vez, vuelve a generar esos mismos síntomas, esa misma adicción de querer, no poder parar. Las adicciones también tienen una relevancia importante también el pasado de las personas, porque a partir de lo que les ha pasado pueden recaer en las adicciones. Claro, o sea, sí, usualmente siempre se debe a acerca de algún tipo de trauma. Puede ser también un legado familiar, por desgracia. Muchas veces tiene un factor genético, hablando de ese tipo de cosas. Hablemos un poco acerca de por qué la terapia individual frente a otros tratamientos, porque también existen, obviamente está el tratamiento grupal, que es muy conocido, lo de Alcohólicos Anónimos, es un ejemplo perfecto, por ejemplo, y que tiene sus beneficios, ¿no? Pero, ¿qué hace que la terapia individual se sobreponga sobre este tipo de tratamientos? Que la individual va más a la persona, más a la raíz de la raíz emocional de la persona, como tratando de sin juicio, o sea, tratándola a ella a la persona como tal, desde el inicio de la adicción, sus causas, cómo se generó todo esto, y un espacio seguro, o sea, donde él se pueda sentir que no es que yo voy a decir soy alcohólica y el psicoterapeuta me va a comenzar a decir tú eres esto y lo otro, o sea, no va a generar un sentido de señalación, de señalar a la persona. Puede ser. En una terapia individual hay más confidencialidad, obviamente. Puede ser de que la persona simplemente no quiera abrirse, aunque sean contemporáneos, aunque sean personas con problemas similares, o puede ser que sea un menor, no puede estar con personas mayores o con otros contemporáneos como para guardar su privacidad. Si es que, por ejemplo, tiene una familia, un papá o una mamá que también son adictos, no puede haber un tratamiento familiar. Entonces hay ese tema de confidencialidad, hay ese factor. Hay más personalización, se puede abordar más la raíz emocional del problema. Se adapta más a la necesidad del paciente. Exacto, y hay todo, y todos los enfoques como la terapia cognitivo-conductual, la entrevista motivacional, DBT, el enfoque psicodinámico, todos ellos funcionan, generalmente hablando, mucho mejor cuando se trata con solo un individuo. Facilita la relación de uno a uno con el terapeuta, eso es obvio. Hay un espacio seguro, sin juicio, se adapta a las necesidades, como dijiste, específicas del paciente, y se pueden abordar las cosas más profundas del problema, que puede ser un trauma, puede ser ansiedad, puede ser baja autoestima,
Porque también estamos tratando acerca de conductas compulsivas que no necesariamente son adictivas, pueden simplemente ser, bueno, hasta una escala menor, lo que quiero tratar de decir. Y podemos también identificar más fácilmente los detonantes, cuáles son las emociones, los pensamientos disfuncionales que tiene esa persona cuando está cometiendo, o más importante, cuando va a cometer estos actos compulsivos o estas tendencias adictivas. ¿Qué hace justo antes de salir ese viernes a tomar con sus amigos o por sí solo? ¿Qué lo generó? ¿Qué lo llevó? Si algo lo lleva a beber así sin parar. Exacto. Eso es mucho más fácil en cierto contexto de hacerlo con el individuo, estar ahí de uno a uno. Individual casi nunca es malo, por lo menos para empezar, que es bastante importante. ¿Una opinión? También en la psicoterapia individual se trata de ver el problema de la persona en sí y tratando de hacer que cambie sus pensamientos y comportamientos mediante diversas estrategias que se van estableciendo durante las sesiones con el terapeuta. Hablando un poco de datos, creo que mi compañera sabe un poco más de eso. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, según la OMS, 1 de cada 8 personas en el mundo tienen cuentan con un trastorno mental y muchos presentan conductas adictivas que no son tratadas. Bueno, la mayoría de las personas a veces no buscan ayuda por los estigmas o por ese sentido de que tal persona me va a juzgar porque soy así, o no, yo mejor estoy bien solo, yo así resuelvo con lo que hago, y entonces por eso no buscan la ayuda. Hablando un poco más de datos, al menos aquí en el contexto ecuatoriano, en Ecuador el consumo de drogas es uno de los más altos en América Latina. Al menos en adolescentes, así. Especialmente en adolescentes, por desgracia. ¿No? Tiene una incidencia de 51% superior a la de Chile, Uruguay, Perú, que es nuestro vecino. Y el fenómeno se revierte fundamentalmente en los jóvenes, como dijiste, que es uno de los grupos que más recurre a estas sustancias, de acuerdo con la CONCEP. Significó que el 60% estimadamente de la población realizó su primer consumo de alcohol entre los 15 y los 19 años. Hay unas personas, algunos jóvenes dicen, no, solo por curiosidad o por moda yo voy, consumo, pero ya, yo lo dejo tranquilo. Hay personas que sí, realmente sí, ya pasó el momento, pero hay otros jóvenes que no, ya eso se vuelve adicción, ya me gustó, sigo sin parar, consumir. Y algunas también tiene que ver también el ámbito de su hogar, de dónde creció, del barrio, de la zona donde vive, porque algunas veces también eso influye en algunos jóvenes porque viven en su hogar, problemas, padres ausentes, en el barrio, como hoy estamos en Ecuador, ya ven, matanzas y todas esas cosas, y ya a través de ahí ya como que ellos ven una salida, el camino fácil, la droga y el seguir, y como ven a sus otros amigos y encuentran en esos amigos supuestamente solución, salida, ya no sentirse solo, entonces optan por ese camino. Bueno, ahora si lo enfocamos un poco más, vemos que entre el 2010 y el 2019 el número de personas que consumió drogas aumentó en un 22% debido al crecimiento de la población. Y en las predicciones actuales de este aumento son del 11% en el número de personas que consumen drogas en todo el mundo, y se estima que este número aumentará para el 2030. Es
es un poco interesante pensar en el hecho de que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, como muchas personas saben, en muchos de los estados ya se ha legalizado el consumo de la marihuana. Usualmente, o sea, se necesita una carta para poder obtenerla y usarla legalmente. Incluso aquí en el Ecuador teníamos una ley que permitía cargar cierta cantidad. Entonces, claro, hay por un nivel legal incluso se está facilitando un poco el acceso a ciertas drogas. Hablando de marihuana, eso es bastante leve y efectivamente tiene algunos tratos, tiene algunos usos médicos, clínicos, ansiedad, depresión, etc. Pero el problema es su uso sin filtro. Como ya lo habíamos mencionado antes, de los 15 a los 19 años hay una cantidad bastante alta de personas que han tomado su primera copa de alcohol. Entonces hay muchas personas que empiezan desde esa edad, desde que son jóvenes y terminan con problemas en el futuro. Hablando acerca de drogas o sustancias psicodélicas, su tendencia de ser adictivas es mayor a la de alcohol en la mayoría de los casos, y sus efectos secundarios, como en casos donde es mucho más duro, drogas duras como cocaína, heroína, es muchísimo peor. O estas versiones como H. Cuando ya son H, ya creo que ya vienen a ser sustancias como preparadas, y ahí cuando ya las dejan de consumir ya hacen esos efectos en el cuerpo, ¿cómo que se dice la palabra? De la abstinencia de dejarla, y ya produce millones de sensaciones en su cuerpo, y por eso vuelven, consumen porque como que esa desesperación de lo que se genera en su cuerpo, no pueden estar tranquilos y sin consumir por lo que contienen esas drogas. Teniendo eso en cuenta y regresando un poco a hablar acerca de las adicciones y las conductas compulsivas en sí, son problemas complejos que afectan a miles de millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Aunque una persona pueda sentir de que no tiene control sobre su comportamiento, es importante entender que la recuperación es posible. La psicoterapia individual es una de las herramientas más efectivas como para poder lograrlo, al menos para iniciar. Pero apostar sin parar. Yo conocí una persona que él tenía full trabajo, trabajaba de 8 a 5 de la tarde, y entonces él decía que después de ahí él tenía que ir a un lugar a apostar, y apostaba y horas sin parar, porque ahí él sentía que se descargaba todo ese peso del trabajo, de esa situación que tenía de su trabajo, de estar ahí en esa computadora. Entonces él iba, apostaba todo el dinero que tenía hasta quedarse sin nada, y ahí él se sentía liberado. Claro que está, que después la hermana de él decía que, o sea, estaba habiendo perdido su familia, porque tenía su esposa, su hijo, ella se cansó y lo dejó porque ya no estaba aportando económicamente a la casa, no estaba presente para su hijo ni para la esposa. Entonces la hermana comenzó a buscar ayuda para que pueda tratar el hermano de salir de ese sentido de jugar y apostar, que no le estaba llevando nada bueno. Exactamente, la psicoterapia individual en estos casos es un tipo de terapia donde la persona trabaja individualmente con un profesional de la salud capacitado, ¿no? Esa parte ya la sabemos. El objetivo es explorar este tipo de pensamientos, de sentimientos, estos comportamientos, a menudo a la larga de una serie de sesiones regulares. Ayuda a identificar patrones, desarrollar habilidades de afrontamiento, procesar estas emociones subyacentes que podrían estar impulsando este comportamiento, ¿no? El comportamiento no existe aislado, sino que
se da por algo, hay algo Hay que algo que lo provoca está eso. generando ahí. Y puede ser de que, aunque quizás puedes descubrir el trauma o la razón subyacente como no, pero muchas veces no es necesario ir directamente por ello, sino tratar los síntomas y prevenir los escenarios donde esto se pueda dar. Puede ser el trabajo, ¿no? Puede ser la familia, a veces pueden ser los amigos, puede ser de que escuchan mucho, no sé, los consejos de personas que no debería, puede ser el jefe, pueden ser muchas cosas. El punto es identificar qué es lo que provoca o qué es lo que Genera esta. y que lo atrapa en ese lugar donde no puede salir. Hablando, por ejemplo, una de las terapias más conocidas para esto, uno de los enfoques sería la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Esta se centra en identificar y modificar patrones de pensamiento y comportamientos perjudiciales. Que, bueno, esa parte ya puede ser un poco obvio, pero especialmente es común el tratamiento de adicciones. A menudo se junta con otros tratamientos, es multidisciplinar también, como la medicación, la rehabilitación, pero también puede utilizarse de forma independiente, como una forma de mantener la sobriedad después de la rehabilitación. Es muy diverso, ¿no? Se centra en abordar factores que mantienen las conductas adictivas y prevenir las recaídas también. ¿Tú sabes un poco más, me parece, acerca de esto de la terapia cognitivo-conductual? Bueno, dentro de la terapia cognitivo-conductual se utilizan diversos enfoques, como cuál es un registro diario de los pensamientos, de los sentimientos y los comportamientos que tiene la persona durante un cierto tiempo, pues en una semana, en un mes. También puede ser un ensayo cognitivo en el que se enseña al paciente a que identifique su desencadenamiento y a practique nuevas respuestas a estos estímulos que tiene frente a la adicción. También se pueden hacer terapias de exposición en el cual el terapeuta gradualmente expone al paciente a la sustancia que le genera adicción. O también se puede utilizar con técnicas de relajación, en el cual el terapeuta guía al paciente a bajar los niveles de ansiedad frente a los estímulos que le producen estas adicciones. Así consiguen bajar la ansiedad y que el paciente esté relajado y cambiar estos malos hábitos que el paciente ha adquirido a lo largo de su vida. O sea, cambiar esa forma de actuar y pensar, poder romper con ese patrón negativo que está llevando en su vida. Entonces, lo que en sí ayuda en la terapia conductual es como como reconstruir ciertos patrones negativos que presenta la persona y a generar como ciertas conductas positivas que le ayudan a dejar esos patrones negativos que está llevando. Otra de las técnicas que también genera el terapeuta del paciente es le manda tareas para la casa para que el paciente desde su casa también empiece a crear nuevos hábitos y patrones de comportamiento y pensamiento para abandonar estas conductas negativas que fomentan y perjudican su vida. El tratamiento de adicciones también me parece que puede beneficiarse de la terapia dialéctica conductual, que es es en conjunto con la terapia cognitiva conductual, es una rama.
Esta está más centrada en la atención plena, que sería mindfulness, la regulación emocional y la tolerancia a la angustia, que en muchos casos cuando una persona tiene estas conductas, estas tendencias o adicciones, se debe mucho a que tiene ansiedad por algo, tiene una angustia, como en el ejemplo acerca de estar en el trabajo todo el día, por fin tiene la paga, entonces necesita liberarse. Esa parte es entendible hasta ahí, pero la manera en cómo lo hace es causante del problema. Entonces, esta terapia se utiliza a menudo con pacientes que tienen dificultades con la regulación emocional. Tienen conductas autodestructivas, que serían las adicciones y estas conductas compulsivas. Combinan la atención plena, como ya dijimos es el mindfulness, con el entrenamiento de habilidades, especialmente útil para personas con trastornos concurrentes. Independientemente del método, la clave es que la terapia individual brinda a las personas un espacio seguro, de apoyo para hablar abiertamente. Es algo que puede ser difícil de encontrar en la vida cotidiana, especialmente cuando se trata de adicciones y compulsiones. Bien. Tu mente a cómo trabajar con tu mente para que ella juegue a tu favor. Sí, exacto. Sí, esa es más o menos la idea, por dónde va, de qué trata. Cómo esto impacta negativamente en la vida, como a nivel económico, familiar y así mismo emocional, propio mismo, como esta adicción o esto que se genera, esa conducta negativa va como arrastrando todo y entonces hace que la persona se le vaya destruyendo todo poco a poco. Entonces él, al querer generar cierta conducta o cierta adicción, busca y va destruyendo lo positivo de su vida, lo va destruyendo por esas conductas negativas. Es necesario la búsqueda de estrategias para el manejo, el control, la mitigación del problema como mínimo por parte del personal de la salud y muchas instituciones relacionadas. Las conductas adictivas están determinadas por procesos neurobiológicos alterados. No podemos decir que simplemente una persona está adicta o está haciendo cierta conducta, va y apuesta porque quiere. Estos procesos neurobiológicos favorecen la persistencia y la necesidad de las personas en continuar con un camino de dependencia. Muchas veces se trata de que tuvieron padres, abuelos, etcétera, que fueron adictos a sus propias sustancias en su tiempo y les facilita, o a veces simplemente es un mal juego de mano, ¿no? Te jugaron las malas cartas. La adicción no es simplemente la búsqueda de placer, que es lo que muchas personas creen desde un tercer punto de vista, ¿no? Hay una interacción con circuitos, hablando en el tema más neurobiológico, la interacción de circuitos cerebrales alterados generan conductas compulsivas, ¿no? Una persona con estos circuitos alterados no va a tener mucho control acerca de sus impulsos y quedaría agravando el problema con una persona normal de por sí ya tendría problemas con el consumo de drogas duras como heroína, cocaína, estas cosas, pero una persona que ya lleva estos genes se lo haría más difícil aún y seríamos propensos a escalar con drogas más suaves o con simplemente alcohol. Ninguna droga por sí sola es capaz de producir placer, sino que interactúa y modifica el circuito cerebral que ya está capacitado para dicha sensación, ¿no?
está convirtiendo entonces la conducta adictiva en un disparador más potente que los activadores naturales que ya tiene una persona. Esto lleva a que una persona busque constantemente dicha sensación, lo cual es favorecido por una conducta, una conducción por querer dopamina y sí. La dopamina es un neurotransmisor que es el neurotransmisor de recompensa que ayuda a esas sensaciones de euforia. A veces las personas no dejan hasta de comer y cosas así porque como ellos llegan al consumo, entonces en ese consumo ellos encuentran ¿cómo se dice? La satisfacción. Entonces la dopamina lo que se busca liberar la dopamina sobre el núcleo buscando ese placer. Y aquí se realiza con la intención de no sentir el malestar que causa suprimir dicha conducta, quedando claro el papel del mando repetitivo. La adicción se convierte en una rutina destructiva que es persistente en la persona, que ingresa de manera determinada esos patrones maladaptativos que en términos generales siempre llega al mismo proceso de repetir la conducta adictiva sin parar. Y aquí se pueden desencadenar varios factores como las vivencias, los recuerdos, las situaciones o el contexto en sí en el que él está y que perturba ese consumo. Hay personas que escuchando una música o un baile, ellos ya esa música me acuerda de tal cosa y comienzan el consumo y tienen como, lo relacionan ya, como así decirlo. Claro, eso es algo que a muchas personas les cuesta mucho entender, ¿no? Es normal pensar de que es el ambiente en el que se encuentran, ¿no? Son las amistades o es un lugar donde vive, pero también puede ser algo tan simple como un olor que te acuerda a cierta cosa y solo te obliga a ir. No hablamos del olor obviamente a drogas, sino que algo como un desencadenante, sonidos, como tú mismo dijiste, una música, puede ser algo tan simple como tan complejo como una amistad o como una mala relación social. Distintos tipos de desencadenantes, situaciones, contextos como para desencadenar esto. Hablando un poco acerca de análisis de casos, compañera María Fernanda creo que está un poco más al tanto de ese tema. Como primer caso tenemos un hombre con ludopatía. Ha perdido dinero, ha perdido relaciones y ha perdido su trabajo. Fue evaluado y diagnosticado como un trastorno del juego. En la terapia que se enfocó en este hombre, se mostró en que el hombre identifique sus patrones de pensamiento y los comportamientos que lo llevaban a apostar, enseñándole diversas técnicas para el control de sus impulsos y se les enseñaron diversas estrategias para el manejo de la ira y del deseo que él tenía por apostar. En este caso también se evidencia en que el terapeuta, como objetivo principal, se planteó el lograr que el paciente logre cambiar sus patrones de comportamiento hacia el juego y logre un control en sus acciones y que pueda establecer sus relaciones afectivas y pueda regresar al trabajo mediante diversas estrategias que se fueron realizando a lo largo de la terapia en conjunto con el terapeuta.
Claro, entonces en este caso vimos uno, se parece de hecho bastante al que mencionaste tú, donde había este hombre que llegando del trabajo iba, apostaba y empezaba a perder primero lo que eran sus relaciones familiares. Obviamente el pérdida del dinero fue lo que fue primero y no sé si es que aún tendrá su trabajo, pero me imagino que una persona con esas tendencias autodestructivas probablemente no vaya a ser muy efectivo, muy útil en un contexto profesional tampoco. Porque no está rindiendo al 100. Porque una persona también así deja de, o sea, como que todo su sistema en sí se pierde su balance y como tú dices, puede ser que ya a la larga primero sí está rindiendo bien y ya después ya deja de rendir al 100 y al menos ya su desgaste de su cuerpo, de su mente, lo lleva a lo negativo, al colapso, como decir, ya, todo ya para él ya. Claro, y en este caso, el terapeuta, ¿qué es lo que hizo? Su objetivo principal era lograr que cambie estos patrones de comportamiento hacia el juego, ¿no? El juego para él que era Una salida. Una salida, una forma de liberación, que esa parte no es loca, que una persona necesite sentirse liberado, sentir que tiene una salida, sentir que tiene una opción al momento de salir del trabajo, de estar todo el día con la familia. Uno necesita un break, necesita un descanso. Pero hacerlo excesivamente ya es un problema. O en qué hacerlo, ¿no? El comportamiento de ir directamente al juego, que serían apuestas, juegos de casino, etc. Entonces, eso ya es un problema, que esa sea su primera opción y que sea irse completamente de cara con algo así. Ese es en caso de ludopatía. Ahora, en caso de adicción a sustancias, no sé si tú conozcas alguno, también puede ser. Bueno, tenemos un joven con adicción a la cocaína que ha experimentado problemas de salud y es tratado con un tratamiento cognitivo-conductual. Y aquí, bueno, se trabaja la identificación de las situaciones de riesgo, también el manejo de la ansiedad y la depresión que esto le puede estar conllevando. Asimismo, la búsqueda de alternativas saludables para ocupar su tiempo libre, o sea, en su tiempo libre poder ocupar su tiempo libre no en que vengan esas conductas negativas o pensamientos negativos, sino que haya cosas saludables como realizar un deporte o leer un libro, algo saludable que llegue a reemplazar ese tiempo libre. Bueno, también observamos que una chica tiene una adicción, pero hacia la cocaína, lo cual la ha llevado a tener varios problemas. El terapeuta, por medio de la terapia, busca sobrellevar esta adicción. Se identifica el momento de que la chica recurre al consumo y poderle dar diferentes estrategias para que abandone ese pensamiento y ese comportamiento destructivo que tiene. Claro, en este caso, bueno, sí hablamos un poco de esto, como de cambiar más o menos la tendencia del comportamiento, pero en este caso, como tú lo mencionaste, a veces puede ser algo tan simple como simplemente hacer un deporte, o ¿qué más te gusta hacer? ¿Te gusta ir al gimnasio? ¿O te gusta pintar? ¿Te gusta una distracción? Algo que suena un poco simple, por así decirlo, pero a veces hay estas conductas disfuncionales, muchas veces les quitan tiempo a los pacientes donde que ni siquiera se dan cuenta de qué realmente les gusta hacer o en qué son buenos. Puede ser de que sea un buen cantante o un buen dibujante,
un buen deportista, pero no tienen tiempo de hacerlo. Entonces, cambiar ese tiempo e invertirlo en otra cosa es un método de terapia bastante efectivo en muchísimos casos. Para finalizar, podemos hablar un poco más acerca de mitos y verdades que se mencionaron a través del podcast, pero aquí podemos ser un poco más creativos y ir un poco más de lleno en ese tema. Bueno, un primer mito tenemos que muchas personas creen que ir a la terapia es solo para los débiles o las locas. Esto es quizás uno de los mitos más dañinos, por lo que las personas no buscan la terapia por esta concepción que se tiene. Pero es todo lo contrario, porque el buscar ayuda es un acto de fortaleza y de valentía hacia lo que estés pasando y frente a los demás que tal vez no van, pero tú que tú decides ir, tienes esta valentía y esta fortaleza de querer ser mejor. Aparte, bueno que la gente lo hace, porque si no, no tuviéramos trabajo en el futuro. Así que, bien con nosotros también. Otro mito también puede ser acerca de que el terapeuta me dirá qué hacer y me arreglará. Que por desgracia no es verdad, sino que el paciente necesita poner mucho de su parte también. Eso es algo que creo que muchos pacientes de hecho sí entienden, pero es más una cuestión acerca de familias y las personas que a veces pueden internar a un familiar, un amigo, un ser querido, y solo espera que el terapeuta mágicamente lo cure dentro de un par de semanas, un mes y ya está. El terapeuta no es un mecánico que arregla a las personas, no es un auto, sino que es algo más complejo que eso. Es un proceso colaborativo. El terapeuta te guía, te dará herramientas, pero el trabajo es más importante. El trabajo más importante lo harás tú, lo hará el paciente. El objetivo es de que encuentres tus propias respuestas y fortalezas para tomar el control de tu vida. Ya, como el tercer mito, tenemos que la terapia es solo hablar, no es un trastorno real. Bueno, aquí hablar es una parte fundamental, porque, o sea, el terapeuta no es mago ni mágico y va a adivinar. Aquí lo que se trata en esta terapia es identificar patrones de pensamientos y comportamientos, así procesando emociones difíciles y desarrollando ciertas habilidades prácticas para el afrontamiento de estas, como hemos hablado, de estas conductas negativas, pensamientos negativos que hacen que la persona esté provocándole daño en su vida y cosas así. Entonces, una de lo fundamental es el habla para poder conectar situaciones y los antecedentes del paciente. Bien, entonces, ya resumiendo un poco más el tema, podemos dejar aquí un par de preguntas, ¿no? Como, ¿qué mensaje se daría a alguien que aún no se atreve a pedir ayuda? O cuando se empieza a necesitar esto para sentirse bien, para una persona que tiene estas adicciones, estas tendencias compulsivas? ¿O qué parte de mí se necesita sanar? Son preguntas que deberíamos de hacer a la persona, y que también es importante hacernos a nosotros mismos. A veces uno puede tener una tendencia adictiva o un comportamiento compulsivo y no se da cuenta. Entonces es también como no autodiagnosticarse, No, autoanalizarse. pero autoanalizarse, autorreflexionar, practicar mindfulness también. ¿Algunas ideas finales que tengas acerca del podcast? Bueno, como ya hemos venido hablando en el podcast, tenemos que las adicciones como punto principal están son comportamientos disruptivos que afectan a la persona y hacen que las personas no se puedan desenvolver en su vida cotidiana de forma correcta y les traen pensamientos negativos, comportamientos fuera de lo normal.
hablamos, también abordamos de las conductas adictivas, hablamos de la psicoterapia individual. Bueno, esto no es cuestión de magia, ni que, bueno, ya ahorita voy, ya me sané y cosas así. Claro que puede resultar un proceso doloroso, pero también a su vez tú vas a encontrar la sanación y te vas a lograr sentir mejor, a recurrir a la terapia. Vas a encontrar un camino, una liberación y sentirte escuchado sin ser juzgado. Sí, y por último, también hay que reconocer que la terapia individual bien no es la única forma de tratamiento que se da. Como ya mencionamos, se puede dar y se recomienda también que en muchos casos se dé junto con medicación. Es una muy buena primera opción y muchas veces puede ser la última también. Hay muchas formas que se puede adaptar para una persona. Hay el tratamiento cognitivo-conductual, que ya lo hablamos bastante, es bastante ahora, en el presente, y se trata acerca de los cambios que se pueden hacer en el momento. Como también hay el enfoque psicodinámico, que explora qué pasó en la infancia de la persona. Esto se puede dar mucho mejor con personas que tuvieron adicciones desde una edad temprana, por ejemplo. Un punto de vista humanista. Hay muchos enfoques que se puede usar para la psicoterapia individual que pueden ayudar a una persona. Entonces, se debe considerar para una persona que está tanto sana, le puede servir tener una psicoterapia, y para una persona que esté en el tratamiento de adicciones de conductas compulsivas o que esté considerando que quizás necesites ayuda, es una manera muy efectiva, muy sana y muy segura de hacerlo. Entonces, este es el mensaje final.